El concepto de territorio no es un pedazo de tierra. Territorio abarca mucho. Territorio es cielo, ríos, caños, lagunas, la luna, el sol, las nubes, todo lo que nos rodea, incluso lo natural y lo sobrenatural, es territorio para el concepto indígena. Nakua es un sentido mítico. Nakua tiene un significado cultural, de ahí es una gama de historia. Entonces tiene su enseñanza desde ese comienzo. Y esa enseñanza les transmite a las jóvenes mujeres y a los jóvenes varones. Desde pequeñito le enseña a obedecer y conocer su cultura y conocer sus normas. Heavy naijana baja copieta baja nakua naijan obvio pizza neta arjukuhina baja katia forma baja heavy pizza paneja baja meta baja como generación Antiguo Testamento havari kuikuhi arju neta arrojota kuhir viejana atato kuhir viejana copieta mariju tejan sabane isoto ta y katira kune itza baha itzawa ikana ikati abeba atare tu katiba mer ikati ba emata sabane katiba nekata arku kuhina ihita naihawa petiriba ikana kuwei ikana petiriba nahumali noti ikana barhota baha ikati itakitana tarka hivi haneba pepita para tarka nega kati. Nosotros somos un pueblo con nuestra propia visión, con nuestra propia cosmovisión. Y por lo tanto, tenemos unas normas que mi Dios, Samani, Kuwait, nos dejó. Nuestras leyes son originarios, nuestras leyes son consuetudinarios. Por lo tanto, tenemos normas consuetudinarias, tradicionales, cosmovisionales, ágrafas, colectivas e espirituales. Son nuestras normas. Eso nos dejó Dios y lo debe conocer la nueva generación. De esa forma, eso es lo que nos caracteriza como pueblo diferente del uno al otro. Porque nuestra ley es de origen, es hecho por el creador del ser humano, creador del mundo. Está hecha la ley y está hecha las normas. Si no cumplimos esa ley, obviamente nos afecta física, mental y espiritualmente. Neta arjua najua pona piham televisi vari baja arpamona religión mona piham televisi vari baja ahi sapona arju si pehi arpamona sai baja oraba hisa baja meta baja meta weke meta lier hua pekapuna yenivat neta arjua baja nuestro baja patahan baja koyene nesta ahi se pone para curta berena baja da juba nesta arhui sapai sipai da hita sa baja pe no kopati kunya sipai baja para curta kopatiba sa hinai wi kuir sa hinai sikuen pe koyene nesta piken kana apana hipai be arhube baja pe kopatar tinya baja kuene patah kuene pekopatar tinek bikin mejor sabah bawa pi kuerba si pehi apa takuir kan apa takoyene kan hume sai bakan ba araku patakuir kai neta kai habayo sabah kena kopataruk araku pe ahi san trukai bah na ba ira pe araku kuhi ahi saponai ba pina apa koen ke pacha sabah plata koen ba arpamona sabah
Nihu kakuitalpan etba arjua taji centro que ir an corjete. Y eso permite deteriorar internamente, degenerar la cultura. Entonces nosotros llamamos como un degeneramiento, que aprende otras cosas, desprecia su propia forma de vida, su propia lengua. Para nosotros es degeneramiento, no es avance. Es a favor de ellos, no tanto nosotros, porque yo estoy viejo ya y conozco y no sé cuánta vida, cuánto me quede de vida, pero es precisamente para ellos, para mis hijos, para mis nietos, de los nietos de la nueva generación, porque eso es lo que nos identifica nosotros como pueblo indígena, ¿no? El pensamiento y la forma que vivimos, la forma que hacemos, ¿no? Y la lengua más que todo. La lengua es un vehículo de transporte, lo que pensamos lo hacemos. En este momento la importancia que presta la educación es formar entre los estudiantes la sabiduría ancestral que lo lleve a fortalecer culturalmente, ¿sí? En especial para que los niños puedan tener el rol de poder seguir en adelante, construir su propia sabiduría y entender su cosmovisión, de poder entender bien lo que es la cosmovisión indígena, ¿sí? Y fortalece además la cultura del poder entendimiento, la enseñanza que se transmite de generación en generación. En esa parte entran los ancianos a través de los cuentos, a través de historias que fortalecen el quehacer diario, el aprendizaje. Siempre nuestros abuelos, las abuelas nos enseñan a respetar. Es decir, siempre la educación está ligada al proceso productivo, ¿no? No solo el proceso productivo de producción cosas, también producir conocimientos. Debe producir esperanza. Todo eso nos permite para salvaguardar nuestra propia identidad. Ese es el principio de educación. La educación en las comunidades es urratane. Quiere decir, da vergüenza. Me haría vergüenza yo y respetar a él como mayor. Es bilingüe no solamente hablarla, sino también transcribirla, transcripción, porque nosotros no tenemos grafía, entonces lo aprendimos de ahí, ese es bilingüe. Mira, aprender el español como un elemento de defensa, no lo aprendemos para no apropiarnos, vivir de ellos, no, como un elemento de comunicación de defensa. Flexible es en relación de los ciclos de vida, en los ciclos biológicos, en relación de eso. Lo que se hace en verano no se hace en invierno. Entonces los niños, la gente debe saber qué momentos que tenemos que ir al conuco, que llaman, o sea, la parcela, donde se siembra. Los niños hay que llevarlo para que mire. Y no solo las 4 paredes. Las 4 paredes encerrado no se debe tener el niño así. Su escuela es la naturaleza, su escuela es lo que ve, su escuela es la caminata, su escuela son la naturaleza. Esa es la escuela patrocinada por un profesor, por eso es flexible. ¿Y por qué sistemática? Un sistema propio, que conozca gobierno propio, que sepa su genealogía, entonces por eso es sistemática. Y permanente, que no se sale de ese eje. Y que sepa defender ante cualquier entidad pública o privada, ente que sea, entonces es permanente, que no se va a retractar ni se va a hacer, porque convive, que lo conviva. Ese es el tema que quiere decir bilingüe, flexible, sistemática y permanente. Siempre tienen unos impactos negativos en las empresas, otras personas que vienen del centro del país a realizar otras actividades. Entonces, en esa forma, ya los niños como que van perdiendo el avance, la identidad, de entre ellos mismos no se reconocen quiénes en realidad son, ¿sí? Eso es lo que a veces afecta la convivencia entre la familia, entre la comunidad y con las autoridades. Nosotros tememos siempre al ruido de las armas, al
ruidos de otra cosa, la violencia, y cuando uno escucha que sucede alguna cosa, pues uno tiene que perderse de ahí donde uno esté, a buscarse un refugio. Entonces en ese caso, pues si va con la familia, ya los niños tienen que dejar la escuela, dejar de estudiar, botan todo, ¿sí? Y eso es lo que ha generado este problema dentro de nuestras comunidades. Y sigue todavía. Diríamos que la palabra nuestra, aparte de hablar de tierra, pues tierra para nosotros es el puñado de que uno coge del suelo y esa sería la tierra. Pero el territorio en sí consigue es lo que está conectado entre el hombre indígena con la naturaleza. Porque para nosotros los pueblos indígenas, en su gran mayoría, los seres inertes no tienen vida, pero tienen alma. Esta alma es el contacto que tiene con el ser indígena, ¿sí? Con el ser indígena. Desde que está procreado, desde el vientre de la madre está la educación nuestra, ¿cierto? ¿Qué debe hacer? Por eso nuestra educación parte desde el vientre, contándole los valores que se debe respetar, que debe obedecer, para que no tenga el castigo, la sanción. Pero ahora por la situación de la colonización, pues ha habido unos cambios, ¿cierto? Hace aproximadamente 60 años atrás, después del 48, hemos llevado un poco una colonización más sistemática, en la cual pues hay diferentes formas, ¿cierto? Yo estaba hablando, uno de la evangelización, lo otro el narcotráfico, la presencia de grupos armados ilegales y del Estado. Ahora podríamos decir las agroindustrias, la industria del petróleo. La plata, moneda, billetes, recursos, eso es lo que está afectando en este territorio. Porque en primer lugar, las empresas que penetraron están generando paternalismo, es decir, porque miran al indígena mal vestido y dicen, uy, pobrecito, no tiene que comer, entonces démosle comidita. Y así está obstruyendo, está acabando, desvalorizando lo que es él, ¿no? Prácticamente, entonces a él no le importa la tierra. Y es capaz de decir, entonces, cuñado, ¿le compro este pedazo de tierra? Sí, porque él por eso no aprecia, por la gente que entra, ¿no? Precisa por eso, ya es en la juventud actualmente, no son los ancianos. El Sicuani tiene un territorio amplio. Por ser ese territorio amplio de su corredero, todos lo consideran como nómades. Recorremos todo el territorio que es nuestro, ¿no? Una gran maloca, un gran territorio, una gran casa. El gobierno ordenó a decir, este territorio de los indígenas. Ahora, cuando ya se constituye en resguardo, entonces siempre le recorta. Y entonces le recorta, le da un pedacito malo. Lo más malo, si ya sin previo estudio de lo que corresponde sociopolítico, sociocultural, socioeconómico, le hicieron eso. Como de mala gana, por decirlo así, de mala gana, pues si quieren quedarse ahí, ¿no? Entonces donde el Estado se apropió los territorios indígenas. Las consecuencias son muchas. Las consecuencias, entonces, ¿cómo impedirle la libertad de los indígenas? Es como encerrar un ganado en un corral. Pues le está impidiendo que pastee, que entienda, que ande libremente. O sea, pierde la libertad, es la consecuencia. Pues robaban ganado no para vender, no para comercializar, para comer. Como había tanta abundancia de ganado, iban a cazar y en un reino, pum, mataba una vaca y se la comían. A la escondida porque ya saben que tenía dueño. Entonces se reunieron un poco de ganaderos, no indígenas, llaneros. Le dijeron, vamos a invitar a todos esos indios por las buenas y dámosle carne aquí y los cercamos, los matamos a todos. Ese fue el plan. Y le dio ese plan, pues le dio resultado, no muy bien resultado porque
se volaron 4 o 5, qué sé yo, que multiplicó este conocimiento. Y entonces llegó, los encerró a todos, niños y mujeres y todo el mundo, pum, los mató a todos. Entonces más tarde, qué sé yo, después de 20, 30 años, comencé a decir el gobierno por qué los mataba. Entonces decían, yo creí que matando indios no era delito, era como matar un mico, un animal. ¿Sí ve? Y entonces eso fue con la matanza de las comunidades indígenas en la Rubiera. Se llamaba una finca llamada La Rubiera. Yo pues me llamo Ernesto García, ¿sí? Gaitán. Hace muchos años viví en Plana. Salí de ahí pues por la cuestión de la violencia de Rafael Jaramillo. Nosotros no sabemos por qué fue la guerra, de dónde viene y por qué ni nada. Estábamos tranquilos nosotros en la comunidad y cuando de repente escuchamos una bomba que sonó por allá y la gente dijeron, ¿qué fue lo que pasó? Por ahí sonó como una bomba y claro. Y era un señor que comerciaba por ahí, un tal Vicente Malario. Él bajaba por ahí, él trabajaba con cerdo, con ganado por ahí. Y resulta que, según eso, Rafael Jaramillo había ido por allá y quemó ese camión. Ese fue el totazo que escuchamos nosotros. Y al otro día, en la mañana, llegó una señora, llegó corriendo toda asustadita y dice, ustedes están tranquilos, mire que ya se vino la guerra. A Jaramillo ya lo estaban persiguiendo. Y ya viene el ejército también. Y la gente corrieron para todos lados, o corrimos pues, todos nosotros corrimos para la selva, unos para el Meta, otros para acá, para muchos lados. Y los pocos indígenas que quedamos por ahí, y los soldados nos dijeron que ellos nos iban a sacar de ahí para otra parte donde no había ningún problema por allá, una parte sola. Y lo cierto es que en muchas partes donde llegaba el ejército siempre masacraba a muchos indígenas. Y a pesar de donde no encontraba Jaramillo, pero nosotros no sabíamos dónde estaba Jaramillo, con quién andaba él ni nada. Había muchos niños que murieron, muchas mujeres, muchas personas, hasta algunos familiares míos, unos primos hermanos míos que salieron de la selva y se fueron para abajo, para la costa del Meta, y se quedaron pues, en una mata de monte, y llegó el ejército, lo mató todo. Entonces son vainas que siempre, de pronto hay mucha gente que no cree, ¿cierto? Pero esta vaina es muy cierto. Mataron más de 100 familiares indígenas ahí en Plana. Y debido a eso, muchas personas salimos para muchos lados. Unos para el Tomo, otros por allá para el Orinoco, por allá otros para el Guaviare, que hoy en día aún hay mucha gente que no han regresado. Otros ya se han muerto por allá. Ejército Nacional, el DAS, y bueno, otros tipos de ejército pues, del Estado, comenzó la persecución a él, entonces encontraban a los indígenas, siempre sindicándolo, siempre señalándolo que eran los auxiliadores de él, entonces los mataban, como siempre. Fueron para Venezuela, muchas comunidades se fueron, se despapajaron de ahí, perdieron su territorio. Entonces después de su territorio fueron llegando los colonos, fundándose con su ganadería y todo eso, y el Estado le da el reconocimiento de su territorio, porque era baldío, el indio es baldío, entonces le daban a él. Entonces por eso cuando ellos a reconocer su territorio, dijo, no señores, que ese tiene dueño. Pero el principal daño, el principal autor de ese problema es el gobierno, nadie más. Hanai te vas a meter. Juan bara guascuene guascanavia tineja, bajaita guasmona jubuata, patacanavia tineja, neta hanumaitin decreto raja,
Pitzapa 2333 de 2014. Sipi bahaita tahmonay yortatsi wahabitsay nejata pajana pa víctima hibijina. Pajana jana decreto rajaina. Hana arpona. Nejata jana maite patahinon pa neja baja. Patah ir patakana viatsi neja jamatehma baja pejania cuenia ir patan entrega bineja pini decreto popona constitución de resguardo. Pija decreto y rajaina. Hanit jan bahayar pona nejata ni wahabitsay yaniwa patan yortianawa patan himtaton yaniwa netar jujana nahumaitinse que kamay. Pues la guardia no es nueva, la guardia es una guardia pues antigua, es una guardia la cual se ha conformado desde que pues, nosotros los seres humanos existimos en este planeta, sino que por muchas cosas, por el tema de la violencia, muchas cosas también por el tema de la discriminación hacia nosotros los pueblos indígenas, la guardia se había como apacado, se había escondido. Pero gracias a nuestros líderes que también pues, nos han venido fortaleciendo, nuestros caciques, nuestros médicos tradicionales nos han venido inculcando de que pues, nosotros como pueblos indígenas tenemos que fortalecernos junto con ellos, que ellos son los que conocen, tienen el conocimiento de nuestra madre tierra, de nuestras raíces, nuestros ancestros. A raíz de eso la guardia nuevamente nos hemos venido conformando. Desde muy pequeño se forma la guardia. Esto es una escuela para nosotros hasta llegar hasta una adultez, de ser mayor, de ser cacique, porque ya tiene su conocimiento, ya se formó dentro de una guardia. Una guardia no es solamente portar un bastón, una huacapa, como lo llaman muchas veces, un arco, una flecha, no. Una guardia es una persona que lucha por sus líderes. Defiende sus territorios ancestrales, sus territorios legalmente constituidos por los gobiernos. Entonces, eso es la guardia. Dentro de la guardia también nos formamos para más adelante ser líderes dentro de todos estos procesos indígenas. Para nosotros la guerra no se ha acabado. Sigue todavía y seguirá. Nosotros llegamos a la edad de 100, 200 años y seguirá la guerra. Vendrán nuestros hijos. Por eso hay que formarlos. Desde muy pequeño sobre este lineamiento de la guardia y seguimos día tras día luchando y por eso nosotros tenemos como pueblos indígenas y cuanis que somos, fortalecernos todos los días. Seguiremos en pie de lucha, defender el territorio, reclamar el territorio que habíamos perdido y el bienestar de la familia y proteger a nuestros líderes y que hoy en día están amenazados. Por eso nosotros, la Guardia Iximali, tiene la meta de proteger sin armas, sino con nuestra huacapa. Nosotros vamos a defender nuestras tierras, que hoy en día llaman a los terratenientes, que nos tratan como bandidos, como invasores, que nosotros somos el dueño del territorio aquí en la Orinoquía colombiana. Nosotros lo que queremos como guardias Iximali es mostrarle al mundo occidental de que nosotros como pueblos indígenas hemos venido fortaleciéndonos nuevamente, aprendiendo de los mayores, aprendiendo de los caciques como nosotros llamamos muy respetuosamente, porque nosotros como jóvenes también debemos saber de nuestro pasado, nuestros médicos tradicionales, que son también aquellas personas que nos orientan, nos dicen, esto es lo que, por esto nosotros debemos pelear, por esto nosotros tenemos que seguir resistiendo, por eso llamamos un pueblo milenario, que es lo que somos nosotros los pueblos indígenas. ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! ¿Quiénes somos? ¡Guardia Iximali! ¿Quiénes somos? ¡Guardia Iximali! ¿Quiénes somos? ¡Guardia Iximali!
La persecución de esto es que no se acabe el pueblo y no se acabe su historia. ¿Sí? Haga lo que haga, pero debe respetar en primer lugar su historia, su gente y su pueblo y su territorio y su concepto territorial. Debe conocerlo para poder él tener autonomía, autoridad, porque así, si no conoce, pierde su autonomía. No hay autoridad, pierde su autoridad. Si usted no conoce su historia, no tiene autonomía. Porque ¿con qué va a hablar usted? ¿Cuáles son los elementos que lo va a tener usted como autónomo, como autoridad? La perspectiva es que eso se propague en la escuela, no partiendo de cero, porque no es partir de cero, porque hay elementos. Tenemos un currículo ya hecho, un borrador, tenemos cartilla, ya es un borrador, y tenemos, claro que tenemos que actualizarlo para que la nueva generación, la juventud, privilegie lo suyo y respete lo suyo, aprecie lo suyo y que tenga sentido de pertenencia. Cipeja pajana allá puede patana cuenci o cipe pasicueni na bah pahinon pena allá patana cuen patah cuenci cipe bah arhu wah mona bahai takopata nejata allá puede bah patana cuenci woi pie cuena patapitio neta pajan sicueni bah pasicueni hibina bah an pe bajines naita tapona allá pie cuen pe bah pena cuenci antes si pai ponci woi humaiti pues para cuenta me panis cuene pakana coparre patana hijane pakan pahinon penang patah irtarika patahan kuterka ham tema juan wa mona bahaita na cuene ba patana cuene mina jar hotar kanet pahinon penang nejar. Bueno, pues yo creo que si uno hace una revisión a la documentación nuestra, que son los planes de vida de los territorios, pues uno puede hacer una revisión, pero eso también debe estar una voluntad de gobierno en la construcción de los planes de desarrollo, ¿cierto? Del municipio, el departamento y la misma nación, para que se pueda articular los procesos y podamos llevar unos buenos proyectos para fortalecer, no para destruir las comunidades indígenas, sino para fortalecer los espacios organizativos, los espacios educativos, la misma salud, todo, ¿cierto? Que la juventud esté formada y preparada para lo que le toque enfrentar los nuevos retos que tiene la comunidad. Para esas personas internacionales podría dar un mensaje que nos dieran de pronto apoyo a la investigación, más que todo para conocer lo que nos han permitido conocer, llegar hasta el más profundo de nuestro saber, de nuestro ser, en el proyecto educativo indígena. ¿Sí? Es lo que de pronto daría ese mensaje y que nos apoyara en muchas cosas, para, por ejemplo, en los casos de tomar videos, de pronto herramientas tecnológicas, para poder guardar las memorias, para poder tenerlo escrito y que las comunidades indígenas donde estamos nosotros carecemos de muchas cosas. ¿Sí? Es que ojalá que entidades, empresas internacionales nos pudiera dirigir, apoyar en ese aspecto. Bueno, nesta arjua baja pebaji pini baja arpamone pehna bisa ponai baja hanipano patarutse baja piasi baneja irat saponai baja pebihiana ponai jadi arjuba nesta dakita patana hotehipai meta tukaina apa panna baraku itana te kaba tepini apa baraku kana tepini apa baraku itana bakul tanai itapani apoyame pakamba pilih pakai bah pilih apakah kawin nanti kita kulitnya, alpalisi jadi